significativos y trágicos de su historia. Samuel, quien había ungido a Saúl y actuado como su guía espiritual, se encontraba profundamente decepcionado por las decisiones del rey. Después de la desobediencia final de Saúl, Samuel nunca volvió a verlo. Su separación simbolizaba la desconexión total entre Saúl y el propósito divino. Samuel, aunque dolido, siguió adelante para cumplir la voluntad de Dios, buscar un nuevo rey que guiara a Israel según su corazón. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, está marcada por promesas incumplidas, desobediencia y una lucha interna que lo llevó a la ruina. Fue un hombre elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel y respaldado por su pueblo. Sin embargo, su incapacidad para seguir las instrucciones divinas y su resistencia a aceptar el plan de Dios definieron su trágico final. A lo largo de su vida, Saúl luchó con el orgullo, los celos y la desesperación, dejando lecciones profundas sobre liderazgo, fe y obediencia. ¿Qué podemos aprender de su historia y cómo podemos evitar caer en los mismos errores? Este mensaje te invita a reflexionar sobre estas preguntas y a buscar una transformación espiritual. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Full Crecimiento Ya, activar las notificaciones y recibir inspiración diaria para fortalecer tu vida espiritual y aprender más de las enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Comencemos. La historia de Saúl comienza con humildad y obediencia, características esenciales para un líder según Dios. En 1 de Samuel 9, versículos 1 y 2, Saúl es presentado como un hombre de gran estatura y buena apariencia, un símbolo de lo que los israelitas deseaban en un rey. Sin embargo, su elección como monarca no fue por sus atributos externos, sino como una respuesta al clamor del pueblo que pedía un rey humano, en 1 de Samuel 8, versículos 5 y 7. Samuel, guiado por Dios, unge a Saúl como rey en 1 Samuel 10, versículo 1, advirtiéndole que el éxito de su reinado dependería de su fidelidad y obediencia a Dios. Saúl comenzó con señales de humildad. En 1 de Samuel 10, versículos 22, cuando debía ser proclamado rey, se escondió entre el equipaje, mostrando su renuencia y falta de arrogancia. Saúl comenzó su reinado con humildad, pero pronto su relación con Samuel, su guía espiritual, se deterioró debido a su desobediencia. El primer gran conflicto ocurrió cuando Saúl ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel, mostrando impaciencia y desconfianza en Dios. Esto marcó el inicio de una ruptura profunda entre el profeta y el rey. Samuel, decepcionado por la falta de obediencia, le informó a Saúl que su reino no perduraría. Este rechazo fue un golpe devastador, pero en lugar de arrepentirse, Saúl se alejó aún más de Dios. Con el tiempo, el deterioro espiritual de Saúl se hizo evidente. Su relación con David, que comenzó como una alianza, se transformó en una rivalidad amarga alimentada por los celos. David, el joven pastor que derrotó a Goliat, despertó la admiración del pueblo, lo que encendió una chispa de envidia en Saúl. Los cánticos que exaltaban a David, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, llenaron al rey de paranoia. Saúl intentó matar a David varias veces, pero siempre fracasó. El punto de quiebre en la relación de Saúl con Dios y con Samuel ocurre en 1 de Samuel 13, versículos 8 y 14. Durante una crisis militar con los filisteos, Saúl, impaciente porque Samuel no llegaba, ofreció un sacrificio, un acto reservado únicamente para los sacerdotes. Este acto no solo mostró su falta de fe, sino también su desafío a la autoridad espiritual que Dios había establecido. Samuel confronta a Saúl y declara: «Tu reino no perdurará, el Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón», en 1 de Samuel 13, versículo 14. Esta sentencia profética apunta hacia David, quien eventualmente reemplazaría a Saúl. La obsesión de Saúl con eliminar a David lo consumió por completo, debilitando su reinado y su conexión con Dios. En lugar de gobernar, pasó años persiguiendo a David, alejándose de sus responsabilidades y sumiendo a su reino en el caos. El momento más oscuro llegó cuando Saúl, enfrentado con una gran batalla contra los filisteos, buscó orientación en una nigromante en Ende. Este acto prohibido reflejó la desesperación del rey y su total desconexión espiritual. Samuel, invocado por la médium, le confirmó que su destino estaba sellado, Saúl y sus hijos morirían al día siguiente. Otro episodio clave en la caída de Saúl fue su desobediencia al mandato de Dios de destruir completamente a los amalecitas en 1 de Samuel 15. Aunque Saúl logró la victoria militar, desobedeció al guardar lo mejor del ganado y perdonar la vida del rey Agag.
Cuando Samuel lo confronta, Saúl intenta justificar sus acciones diciendo que el ganado se reservaría para sacrificios, en 1 de Samuel 15, versículos 20 y 21. Samuel responde con una de las declaraciones más importantes sobre la obediencia a Dios. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, en 1 de Samuel 15, versículo 22. Samuel finalmente declara que Dios ha rechazado a Saúl como rey, en 1 de Samuel 15, versículo 23, marcando un punto sin retorno en la relación de Saúl con Dios. En el monte Gilboa, estas palabras se cumplieron. Saúl, herido por los arqueros filisteos, se quitó la vida para evitar ser capturado. Su muerte marcó el fin de una era y dejó un legado de advertencia: sin obediencia y humildad, incluso el más grande puede caer. Mientras Saúl luchaba con el rechazo divino y el tormento interno, Dios llamó a un joven pastor llamado David. Este joven, humilde y lleno de fe, fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel. La elección de David marcó el inicio de un cambio en la narrativa del liderazgo israelita. Donde Saúl había fallado, David mostraría un corazón alineado con Dios. La entrada de David en la vida de Saúl se produjo cuando el joven comenzó a servirle como músico, ayudando a calmar su espíritu atormentado. Sin embargo, cuando David derrotó a Goliat y se ganó el favor del pueblo, la envidia de Saúl comenzó a consumirlo. Su inseguridad y miedo lo llevaron a intentar matar a David en múltiples ocasiones, evidenciando aún más su inestabilidad emocional y espiritual. La entrada de David en la vida de Saúl se narra en 1 de Samuel 16, versículos 14 y 23. Después de que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, un espíritu maligno lo atormentaba. David, un joven pastor, es llamado para tocar el arpa y calmar su espíritu. Aunque inicialmente Saúl encuentra consuelo en la música de David, su relación se deteriora rápidamente después de la victoria de David sobre Goliat en 1 de Samuel 17. En 1 de Samuel 18, versículos 6 y 9, los cánticos del pueblo que exaltaban a David por encima de Saúl desencadenaron celos en el rey, lo que lo llevó a intentar matarlo en varias ocasiones. En 1 de Samuel 18, versículos 10 y 11, y en 1 de Samuel 19, versículos 9 y 10. Este patrón de envidia y paranoia consume a Saúl, evidenciando su deterioro espiritual y emocional. El episodio en 1 de Samuel 28, versículos 3 y 25 marca el clímax de la desconexión espiritual de Saúl. Frente a una inminente batalla contra los filisteos y sintiendo que Dios no le respondía, Saúl recurre a una medium Ende, desobedeciendo abiertamente las leyes divinas contra la brujería. Levítico 19:31, Deuteronomio 18, versículo 10 y 12. Cuando la medium invoca a Samuel, el profeta le confirma a Saúl que su destino está sellado, él y sus hijos morirán al día siguiente, y el reino será entregado a David, en 1 de Samuel 28, versículos 17 y 19. La trágica muerte de Saúl ocurre en 1 de Samuel 31. Herido en la batalla contra los filisteos, Saúl se quita la vida para evitar la humillación de ser capturado. Su muerte simboliza el fin de un reinado que comenzó con promesa pero terminó en fracaso debido a la desobediencia y el alejamiento de Dios. La historia de Saúl no solo es un relato histórico, sino una advertencia espiritual. Su caída no fue causada únicamente por sus enemigos externos, sino por su desobediencia interna. Aunque Saúl tuvo todas las oportunidades para prosperar bajo la guía de Dios, su orgullo, impaciencia y falta de fe lo llevaron a su ruina. 1. Obediencia a Dios. Saúl demostró que ninguna cantidad de logros personales puede sustituir la obediencia a Dios. La fidelidad a las instrucciones divinas es crucial, incluso cuando las circunstancias parecen justificar una desviación. 2. Dependencia en Dios. En lugar de confiar en su fuerza o juicio, Saúl estaba llamado a depender completamente de Dios. Su decisión de actuar sin esperar a Samuel mostró una falta de fe que tuvo consecuencias graves. 3. El costo del orgullo. El orgullo y la autosuficiencia fueron el talón de Aquiles de Saúl. Al igual que muchos líderes, su posición lo llevó a confiar más en sí mismo que en el propósito divino. 4. El impacto del rechazo divino. La desconexión de Saúl con Dios no solo afectó su vida personal, sino también el bienestar de toda la nación. Este rechazo nos recuerda la importancia de mantenernos alineados con el plan divino. La vida de Saúl es un espejo en el que todos podemos mirarnos. ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios y obedecerle, incluso cuando nuestras circunstancias nos empujan hacia soluciones rápidas o decisiones humanas?
Saúl nos muestra que el éxito temporal no garantiza la aprobación divina y que nuestra verdadera fortaleza proviene de nuestra relación con Dios. Su trágico final, cayendo sobre su propia espada en el campo de batalla, es un recordatorio sombrío de que las consecuencias de nuestras decisiones reverberan más allá de nuestras propias vidas. Pero también es una llamada a la esperanza. En medio del fracaso humano, Dios siempre está trabajando para cumplir su propósito, levantando a quienes tienen un corazón dispuesto a seguirle. En contraste con Saúl, David se presenta como un líder conforme al corazón de Dios, en 1 de Samuel 13, versículo 14. Aunque David también enfrentó desafíos y cometió errores, siempre mostró un corazón dispuesto al arrepentimiento y una profunda confianza en Dios, Salmo 51, versículos 1 y 17. La historia de Saúl y David es un recordatorio poderoso de que el éxito en la vida y el liderazgo depende de la humildad, la obediencia y la relación con Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Proverbios 3, versículo 34, Santiago 4, versículo 6. La vida de Saúl nos enseña que el éxito inicial no garantiza un final victorioso. Su historia es un recordatorio de cómo el orgullo, la desobediencia y los celos pueden destruir incluso a quienes son elegidos para grandes propósitos. En nuestras propias vidas, debemos aprender a confiar en el plan de Dios, esperar en su tiempo y rendirnos a su voluntad. ¿Te has encontrado luchando con el orgullo o los celos? ¿Te cuesta esperar en Dios? Hoy es el día para reflexionar y tomar un nuevo rumbo. Entrégale tus preocupaciones y errores a Dios, y Él te guiará hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. Antes de finalizar, no olvides suscribirte al canal Full Crecimiento Ya y activar las notificaciones para recibir enseñanzas diarias que edifiquen tu vida espiritual. Oremos juntos. Señor Todopoderoso, venimos ante ti con corazones humillados y agradecidos por las lecciones que nos das a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aprender de la vida de Saúl, evitando el orgullo, los celos y la desobediencia que lo llevaron a la ruina. Danos un corazón humilde y obediente, Señor. Ayúdanos a confiar en tus planes, incluso cuando no entendamos el camino. Enséñanos a esperar en tu tiempo y a buscar siempre tu guía en cada decisión que tomemos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y propósito divino. Te pedimos que renueves nuestra fe, fortalezcas nuestra relación contigo y nos llenes de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar atrás el pasado y a caminar hacia un futuro lleno de esperanza, paz y bendiciones. Señor, bendice a cada persona que lee este mensaje. Que encuentren en ti el consuelo, la dirección y la fortaleza que necesitan. Derrama tu gracia sobre ellos y sus familias, y que tu luz brille en cada aspecto de sus vidas. En el nombre de Jesús, declaramos un nuevo comienzo, una vida guiada por tu voluntad y llena de tu amor. Amén. Recuerda, suscríbete al canal Full Crecimiento Ya y activa las notificaciones para seguir creciendo espiritualmente y descubrir cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia a tu vida diaria. Dios tiene grandes planes para ti.